Derecho. Artículo 82 dice, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Así de sencillo. Por tu trabajo, el patrón tiene la obligación de darte el salario. ¿Qué pasa si no haces tu trabajo, chicos? El patrón tiene el derecho de decir que no te pago porque no cumpliste lo estipulado con el contrato que tenemos inicialmente. Luego viene el artículo 83 en donde dice, el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponde a una jornada diaria. Es decir, si tú vas a trabajar por tiempo, por horas, por así, bueno, no puede ser menor a la jornada laboral mínima y tampoco puedes excederte de horas diarias que tengas que trabajar. No porque digas, yo trabajo por temporalidad o por tiempo, voy a trabajar 10, 20 horas el día. Pues no se puede. Estás excediendo los días porque ahí ya estás incumpliendo otras cosas. Bueno, pero en la cuestión de los médicos, ahí les va, hay que revisar el contrato que están haciendo los médicos. Eso lo comentamos hace 2 clases o la semana pasada en el que dijimos que hay médicos y enfermeros que trabajan 12 horas y que sus contratos eso dicen, pero así como trabajan, descansan también. Entonces, pues a veces se compensa con descansos adicionales o con salario o ingreso. Dice, cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, sí que puede exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. Por ejemplo, chicos, los albañiles los contratan por obra. ¿No les ha pasado que hay veces que los albañiles no están trabajando, o sea, no están yendo a trabajar? Ahí por mi casa hay un albañil, hijo de albañil, o sea, como que todos en su casa han sido albañiles y se van enseñando unos a otros. Y son buenos, la verdad, también son bien, pero son buenos. Bueno, ellos, normalmente hay temporalidades en las que no trabajan, o sea, los ves ahí todo el tiempo y están todo el día. ¿Por qué? Porque pues ellos solamente están trabajando por obra, los contratan por cierta obra. Y por ejemplo, si en algún momento tú no tienes la herramienta necesaria para lo que se necesita en tu obra, el contratante o quien te haya contratado te tiene que proporcionar esas herramientas. Como por ejemplo, en mi casa, hace poco que estuvieron por ahí unos albañiles trabajando, me acuerdo que iban a hacer una zapata, o sea, ¿cómo se le llama? Un cimiento. O sea, su nombre es zapata, ¿no? Pero es como un cimiento. Y me acuerdo que el albañil al principio dijo, no, hombre, sí, ahorita le doy unos mazazos y no sé qué. Oigan, pues resultó que estaba bien duro donde tenía que escarbar. Entonces, pues el arquitecto que lo contrató, o sea, yo contraté al arquitecto y yo le dije, pues tú así deshaz, ¿no? O sea, yo quiero esto y tú te encargas. Entonces, pues el arquitecto le tuvo que traer no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Maquinaria o herramienta, sí, pero esa cosa que tiene un pico, ¿no? Pues sí, es un taladro. Bueno, eso, o sea que escarba. No me acuerdo qué color era. No. Sí. Entonces, pues él y yo le dije, porque luego me acuerdo que el señor andaba, pero, o sea, tratando de terminar todo Luego dice, eso es en los por contratos, ¿no?
Luego, el artículo 84 dice que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. O sea, salario es todo el conjunto de las cosas que recibes. Todo. Oye, que a mí me proporcionan bonos, es parte de tu salario. Oye, que a mí me proporcionan, el que les proporcionan raro a sus papás o así, que tú digas, no todos. Ahorro. Me está viendo, pero está en otro lado. Todo lo que es el salario en efectivo, gratificaciones como premios de puntualidad de asistencia, premios o bonos espérense, es que no me acuerdo de eso y tú estás avanzando. Por proyectos, ¿no? Cuando terminaste un proyecto y te bonifican, comida, todas esas cosas, todo se considera salario al final del día. Dice por aquí casa, ¿sí decía casa? Habitación, en caso de que también, por ejemplo, la empresa te pague habitación o te pague transporte, todo eso se considera parte de tu salario. Por ejemplo, les comenté que la señora de limpieza que trabajaba en la oficina antes, pues la tuvieron que mover de oficina, porque en la que era mi oficina ya no, pues no está yendo nadie todavía, ¿no? Entonces la movieron de oficina, pero le están pagando el Uber, ida y vuelta. O sea, va un Uber por ahí en la mañana, la lleva al trabajo y cuando sale, un Uber está ahí esperándola y la lleva a su casa. Y así con todas las de limpieza. Chicos, eso es parte de su salario también. Aunque ella no lo perciba en efectivo, se considera parte del salario porque estás generando un gasto en algo en un trabajador que, les digo, aunque ella no lo esté recibiendo, la empresa sí está gastando para poderte llevar y traer. Estoy segura que si a la señora le dicen, señora, le vamos a dar en su salario lo del Uber, ella preferiría irse en camión y que le dieran en su salario lo del Uber. Aparte que vive bien lejos, o sea, vive en casi Villa Juárez y va a trabajar hasta Apodaca. Tú dices, ay, no está tan lejos, en carro, pero en camión sí está muy lejos, ¿no? Entonces, como quiera, es un tramo largo, ¿no? Mínimo, yo creo que el Uber anda cobrándole 100, 150 pesos por vuelta. Entonces, póngale que son unos 300 pesos al día, es más de lo que gana ella al día. Es más de lo que gana ella. Ella sí anda, les digo, como es personal subcontratado de limpieza, sí anda ganando el mínimo un poquitito más tal vez. Pero imagínate, pues, si le dieran la opción, estoy segura que dijeran, mejor denme lo del Uber y me voy en camión. Pero la empresa le está facilitando eso, no es de siempre, la empresa le está facilitando eso por ser una persona vulnerable, para que no se enferme, para que no se contagie, o bueno, disminuir los motivos por los que te puedas contagiar, ¿no? Pero también eso se consideraría parte de su salario. Luego dice el 85, el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consecuencia la cantidad y calidad del trabajo. Es decir, el salario mínimo me dijeron por ahí que andaba en 150 y córrele, ¿no? Algo así. 150, vamos a dejarlo. No puedes ganar menos. Oye, yo te pago 100 pesos. No. Si vas a estar registrado ante el seguro, no puedes estar ganando menos de 150 pesos al día. Ojo, si vas a estar trabajando bajo honorarios, ese es otro boleto, porque los honorarios no te registran en el IMSS. Los honorarios no eres como un trabajador, no eres un trabajador perteneciente a mi empresa, somos como trabajadores externos y ahí no te tengo registrado y no aplico como que la ley al 100%. Pudiera ser que ganaras menos, pero ojo, siempre los que ganan por honorarios normalmente están cobrando por proyectos y ganan distinto, ¿no? Pero fue para marcar el ejemplo. Dice, en el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal para que un trabajo normal en una jornada de 8 horas dé por resultado el monto del salario mínimo por lo menos. En el caso de que estemos en alguna obra, tenemos que hacer el cálculo por si a lo mejor la obra, por ejemplo, hay ciertas residencias, chicos, que cuando están haciendo construcciones no te permiten empezar a construir antes de las 10 de la mañana, ni te permiten estar más de las 4 de la tarde, por ejemplo.
Entonces tú dices, oye, pues son menos de 8 horas, ¿cómo le hago con mis trabajadores? Bueno, pues el trabajo lo van a tratar de sacar en el menor tiempo posible, porque el salario también yo te voy a pagar lo mismo, pero por menos horas laboradas, ¿no? Entonces, en teoría tenemos que andar más activos con eso, ¿no? Porque estamos contratados por obra, yo te tengo que pagar lo normal de 8 horas, pero pues tú también en cierta forma tienes que responderme con el trabajo, ¿no? Si no, la obra se extendería. Dice el artículo 86, a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencias también iguales debemos corresponder al salario igual. Es decir, en estos casos se aplica, chicos, cuando imagínense que el maestro Mauricio y yo, bueno, no, Mauricio no, porque Mauricio trabaja de planta aquí en la escuela. El maestro Teodoro y yo somos profesores los dos damos clases, pero que por alguna razón hacemos el mismo trabajo, pero él ganara el doble que yo por clase. Y yo digo, oye, ¿por qué si los dos somos profesores? Ah, bueno, es que él es profesor de matemáticas, sí, yo de derecho, ¿y qué tiene? O sea, si alguien me da la explicación o dentro de los contratos especifica, los maestros que vean álgebra, matemáticas, estadísticas y demás, están considerados como maestros premium, vamos a llamarle, ah, bueno, ahí sí no tengo nada que reclamar. Pero si los dos damos derecho o los dos damos la misma materia, debemos estar exactamente en la misma escala de salario, ¿no? Y esto aplica, chicos, porque sí hay mucha discriminación en el sentido de que a veces tienes un compañero laboral, hombre, y tu mujer, y por alguna razón él gana más que tú. Y tú dices, oye, ay, es que él tiene familia. Y yo también tengo familia. Ah, no, pero tú tienes esposo. Y él también tiene esposa, o sea, ya no es mi problema si su esposa no trabaja, ¿no? Pero si estamos haciendo el mismo trabajo, los dos debemos de percibir exactamente el mismo salario, ¿no? Por eso dice, a trabajo igual, desempeño igual, puesto igual, jornada, condiciones, eficiencia igual, todo debe de corresponder a un mismo salario igual. Si estamos igual, si estamos diferentes, si él hace más actividades, ah, bueno, ahí ya sería, ahí sí puede haber una diferencia, ¿no? Ah, entonces, pero entonces no estaban iguales porque no hacían lo mismo. Las mismas horas. Uh-huh. Pues es que no es lo, digo, y específicamente en el trabajo en el que estás, en el trato de comida, ahí sí tiene que haber diferencias, porque no es lo mismo el que recoge los platos de la mesa que al que está tratando con los alimentos, porque los alimentos pues son delicados, tienes que tener ciertos cuidados, cierta higiene, ciertos conocimientos, porque pues si no, imagínense, pues no. En mi caso, por ejemplo, la semana pasada le empecé a dar papillas a mi bebé y se me quemó la primera papilla porque se me olvidó, la puse en la estufa y la puse bien bajitita y sí, ahorita la agarré, para cuando acordé, estaba quemado el chayote. Y el posible tocaba chayote. Y pues mi mamá me regañó, ay, qué niña descuidada, de que le digo, se me fue la onda de plano. ¿Por qué? Porque no tengo la responsabilidad. O sea, no estaba en responsabilidad consciente, ¿no? En el caso del trabajo, imagínate que mi único trabajo sea hacer una papilla y se me queme. Pues no, ¿verdad? O sea, tienes que ser muy consciente de este tipo de cosas. Y en este caso no eran los mismos puestos, pero sí puede alguien de repente decir. Por eso se dice aquí que igual desempeño, jornada, condiciones, deberes, etcétera, debe ser igual. Luego el artículo 87 dice, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. ¿Te dieron aguinaldo, Fernando? Ah, no, pero estás por abajo del agua, ¿no? Ah, bueno, digo, qué bueno, no tenían la obligación de darte. No tenían la obligación de darte, pero, ¿y te dieron 15 días? ¿Te dieron más? ¿Un mes? Ok, está bien. Está bien, o sea, lo consideraron y está bien. Le te digo, si hubieran sido así de que, ay, nos apegamos a lo que dice la ley, no te doy nada, porque no me corresponde. Y aunque me den,
No te corresponde. Hay empresas que te dan mucho. Conozco empresas que te dan 3 meses de aguinaldo, empresas que te dan 1 mes y otras empresas que se apegan a lo de la ley. La mayoría o el 90% de las empresas se apegan a lo de la ley, que son 15 días de trabajo, o sea, una quincena prácticamente. Te pagan bebé, pero en Ternium tienes muchos riesgos de salud. O sea, trabajar ahí, porque crees que te... Por eso te pagan muy bien. Chicos, ¿sí sabían que, por ejemplo, los limpiavidrios, los que se cuelgan en los edificios, que son... los que se cuelgan en los edificios a limpiar los vidrios, tú dices, ay, qué trabajo tan X, nada más andan ahí echándole agüilla y jaboncito y limpian. Es súper bien pagado ese trabajo, súper bien pagado. Pero cualquier accidente que tú llegues a tener en ese trabajo, te matas. Difícilmente vas a quedar con vida, y si quedas con vida, vas a quedar con atrofios, ¿no? Porque aún así te vas a quebrar algo. No la libras así completamente, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan bien pagados esos trabajos? Los trabajos de riesgo que le llaman son muy bien pagados precisamente por eso, ¿no? Porque en algún momento tú puedes, te puede costar la vida, ¿no? Entonces, por eso como que una forma de compensar que pueda pasarte un accidente es dándote un buen salario, ¿no? Aquí lo padre sería que nada más te fijaras que ese salario que te están dando grande, o sea, el salario jugoso, por así decirlo, sí esté registrado en el IMSS. Porque si te lo dan una partecita del IMSS y el otro por fuera, si te cae la tragedia y pasa algo y te mueres o demás, tu pensión o la pensión que le quedaría a su esposa sería solamente en base a lo que tiene registrado en el IMSS. ¿Okay? También, pero si te corren si te corren así, pues por lo menos tienes la opción de buscar otro trabajo, pero si ya estás muerto, pues, ¿cómo, no? Entonces, pues sí, nada más revisen eso para esas cuestiones, pues que sí nos sirve bastante, sí nos funciona eso, ¿no? Entonces, eso sería la cuestión del salario. También los que ganan muy bien, chicos, son los que manejan grúas industriales, los que andan en las construcciones, que andan pasando. Yo de repente, allá en San Pedro, donde estaba la oficina, estaban construyendo 2 edificios, uno enfrente del otro. Oigan, y las grúas pasaban pero pasaban con el cargamento por la calle donde nosotros íbamos. Me daba un miedo que se les aparezca, o sea, lo que traían ahí colgado, ¿no? Son muy bien pagados también porque es muy riesgoso el trabajo. O sea, un viento fuerte, se cae la grúa, se dobla la grúa y pues prácticamente pues, te vas a matar, ¿no? Entonces, de hecho, esas personas, chicos, cuando buscan salarios de gastos médicos, sus salarios no, cuando buscan un seguro de gastos médicos, el seguro es carísimo porque hay mucho riesgo en ellos o hay mucha probabilidad de que te suceda algo, ¿no? Entonces, pues por eso son así. Dice, los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubiera trabajado cualquiera que fuera ¿no? Entonces, oye, pues yo nada más trabajé 2, 3 meses, bueno, pues te tienen que hacer el proporcional a lo que te toca que me toca un día de aguinaldo, pues un día de aguinaldo, pero te lo tienen que pagar, ¿no? Proporcional a esta también. Luego dice, los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de 1 semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. A mí me pagaban por mes, chicos, 1 vez al mes. Pero en mi contrato se percibirá el salario 1 vez al mes, los días tal. Y tú dices, la primera vez que me dijeron eso, yo dije, me voy a volver loca, no la voy a hacer. No, sí, o sea, te alcanzas a administrar bien con el salario, como quiera. Pero normalmente la ley te dice que no es conveniente y los que se desempeñan bajo trabajo material, o sea, albañiles o los que están haciendo trabajo así físico, tiene que ser por semana y por quincena para el resto de los trabajadores. Luego también hay modalidades de catorcenas. ¿Cuál lo trae? Semana, quincena, catorcena, mensual, y no me acuerdo, creo que una vez escuché uno que me decía que cada 11 días o algo así, o cada 10 días, algo así también le pagan. Eso también se me hizo muy extraño.
Pues sí está raro. No es cada martes es semanal. O sea, agarran la semana distinta. O sea, toman días de atrás. Ok. Dice, para determinar el momento de las indemnizaciones que deben pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día que nazca el derecho de indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. Dice, en el caso del salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará con salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en este lapso hubiese habido aumento del salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30 según el caso para determinar el salario diario. Esto aplica, chicos, cuando ya te vas a jubilar, por ejemplo, te sacan un promedio de tu salario. En el caso de las jubilaciones es un promedio de salario por los últimos, o sea, el promedio de tus últimos 5 años laborados. Te checan todo lo que percibiste por año en los últimos 5 años, te lo suman, te lo dividen, te sacan un promedio y te dicen, bueno, en base a lo último que ganaste, te voy a dar tu pensión, ¿no? En el caso de que no tengas tantos años laborados, pues te checan los últimos 30 días. Y en el caso de que tengas menos del mes, pues te checan lo de una semana y te promedian lo de una semana para el caso de que tengas que pagar alguna indemnización o tengas que darle algún, no sé, le pasó un accidente y tienes que indemnizarlo, bueno, pues sacas un promedio de su salario como tal, ¿no? Si hubo aumentos, pues se consideran ambos. Esto se presta mucho para hacer, pues, medias transillas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un tío que si los últimos años los últimos 5 años que él estuvo trabajando, él empezó a hacer aportaciones aparte al IMSS para que su promedio general estuviera más alto cuando se jubilara y lo logró. Hoy en día, el IMSS no te deja hacer eso. Ya te lo toparon. Es más, hoy en día ya el IMSS ni nos jubila. A mí no me va a jubilar el IMSS. A mí me va a jubilar el Afore. Ya creo que, bueno, los que empezamos a trabajar del 97 para acá, de 1997 para acá, ya no alcanzamos jubilación del IMSS, pero los que están antes sí, y se podía hacer ese tipo de cosas, pero ya el IMSS se dio cuenta de eso y dijo, a ver, no, espérate, me estás metiendo goles, ¿no? O sea, estás aumentándote tu promedio de una forma un poquito, pues, turbia, ¿no? Turbia, vamos a llamarle por ahí, por no decir ilegal. Pero muy bien, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda o comentario, jóvenes de línea? Chicos de línea, ¿alguna duda, comentario? Muy bien, déjenme les mando la nueva liga para hospedaje, chicos, y ahorita nos vemos en la siguiente liga.